Ya está con nosotros Paola Cabezas para conversar más ampliamente de lo que viene sucediendo en la Asamblea Nacional. Quiero conversar también con ella, con quien no me veo hace rato, con Paola. No, pero quiero conversar también con ella sobre las declaraciones de Rafael Correa, que reconocía también en, en un encuentro en Europa que el Partido Revolución Ciudadana está atravesando por una crisis que están trabajando y que están tratando de solventar. Bien, voy a pasar con Paola a saludarla con el inmenso aprecio de siempre. Querida Paola, qué lindo verte. A los tiempos nos tenías guacharitos en este medio, querida Paola. Así es, a veces es bueno hacerse extrañar. ¿Cómo estás, Paola? Qué lindo saludarte. Igualmente, Fernando, un saludo a ti y a toda tu audiencia. Óyeme, bien, quería empezar primero por lo que hemos visto, tanto en el Pleno como en las comisiones de la Asamblea. Tú has sido muy clara en denunciar que el proyecto de ley de fundaciones, este llamado a la postre de transparencia social, lo que busca es infiltrarse, si se puede, perseguir, criminalizar a dirigentes sociales. ¿Existe alguna evidencia de que fuera esa la dirección que vayan a tomar, al menos desde lo que se ha escuchado en el Pleno o desde la asociación que han llevado adelante los ministros y los asambleístas de gobierno en comisión como en el Pleno, el impulso a esta ley? Mira, yo quiero partir por varios elementos. Y esto, a ver, esta es una ley más de todo el paquete que va a permitir instalar un gobierno dictatorial, un gobierno ahora sí neoliberal por todas sus esquinas, y es lo que necesitaban justamente para poder concluir con esta etapa que les permita, digamos, tener ley expresa, como ya lo hicieron con las leyes anteriores, para salir a reprimir sin ningún tipo de control y ahora a perseguir a adversarios políticos, y más que adversarios políticos, pero a líderes sociales que desde sus organizaciones, que desde su visión, que hay organizaciones de distintos ámbitos, ambientales, defensores de los derechos humanos, de las mujeres, de las infancias, en fin, todos estos sectores buscan a través de la organización ciudadana, y por lo general en fundaciones, en organizaciones, poder justamente, digamos, construir ciudadanía, que eso no entiendo en qué le incomoda. Quizás viéramos con buenos ojos si esa ley también hablara o nos dijera de cómo vas a controlar el lavado de plata del narcotráfico de los bancos. Porque si aquí en este país, y es más, creo que ha sido público, quienes lavan plata del narcotráfico son algunos bancos. Y yo no he visto absolutamente que el gobierno haya alzado la voz contra eso. Nada, absolutamente nada. Pero como necesitan cerrar el ciclo neoliberal para acallar voces, tenían que irse por esta ley. Y la ley, mira, de transparencia social no tiene absolutamente nada. Nadie dice que debamos dejar pasar la posibilidad que alguna de esas organizaciones o asociaciones pueda tener, digamos, vínculos o que pueda recibir recursos. Eso es de fácil observación. Eso es fácil, porque todas las organizaciones pasan, obviamente, por controles que debe hacer el Estado, pues, y sus instituciones. Esos controles ya existen. Hoy lo que necesitan es amedrentarlos, identificarlos y decirles, a ver, aquí estamos. Ustedes hablan, van presos, porque eso es lo que dice. La ley dice eso. Es más, allí ni siquiera va a haber posibilidad de una investigación previa. Señores, el gobierno tiene sospecha de que, como en este país te siembran pruebas, en este país, mire, cualquier cosa pasa, pues ahí está clarito lo que dice la ley. Tipifican el artículo 49 del COIP y sencillamente vas preso. Después se investiga, que no importa, el escarnio, primero vas preso y después vemos si en realidad es así o no. Que sabemos que la prisión, el escarnio son parte de las herramientas que utiliza gobiernos de estas características para justamente silenciar a opositores. Entonces, la ley en realidad no tiene, y aparte, ha introducido que es muy
como que muy de moda hacer este tipo de situaciones, de introducir todo, y meten ahí, como Feria de la Alegría, metieron ahí un tema de IES, y bueno, dele, mete todo. Y lo más grave, que esa sí es de campeonato, y además tenía anotado aquí para no confundirme, esta reforma en donde, imagínate, dice específicamente que a funcionarios públicos, y eso dice la ley, Fernando y ecuatoriano, escúchese bien, crean un blindaje fiscal para ministros, viceministros y sus familias al permitir que una sola auditoría solicitada extinga cualquier fiscalización futura. Es decir, por ejemplo, ahorita en el caso Por favor, explícame eso. Estaba leyendo un poco sobre el tema. Ellos básicamente se autoauditan y luego dejan blindado para que esa auditoría no pueda ser realizada más adelante. En este momento, ellos que están en el poder podían pedirle pues a la Contraloría que les haga una auditoría. A ellos, a su familia, a todo el mundo. Y como la auditoría dice, no, todo está perfecto, porque en el caso Progen es increíble que solamente los mandos medios tengan responsabilidades, pero la ministra no, que fue la que realizó los pagos. Eso es de campeonato. Pero esto de aquí es una cosa tirada de los cabellos. Esta reforma permite blindar fiscalmente a familiares de ministros, viceministros, al permitir una sola auditoría y que se extinga la fiscalización futura. Es decir, que ellos ahorita pueden salir con un informe de Contraloría diciendo que todo está perfecto y no se los puede fiscalizar. Oigan, guarden las formas. No se andan sin vergüenza. Después no quieren que uno pierda la cordura y les diga cositas ahí en el pleno, pero no me parece que puedan ser que haya tal desparpajo para aprobar este tipo de leyes. Entonces, eso es lo que simplifica esta ley. Una ley que busca, que institucionaliza la persecución, el amedrentamiento, y aparte, como podemos ver, en esta reforma que ya fue aprobada, pues blinda a los que puedan ser responsables de Progen, de ATM, del saqueo de los hospitales, y bueno, en fin, tantas cosas que son visibles en el gobierno del Nuevo Ecuador. Ahora, ¿están dispuestos a reconocer de todas maneras como bancada que existe también, así como has dicho, y creo yo que es una realidad innegable, que el lavado se da? De hecho, el fin último del lavado es llegar a la bancarización, ¿no? Una vez que está bancarizado el recurso, ya está lavado, ya está limpio, ¿no? Ya pasó por el sistema financiero regular. Pero están dispuestos a reconocer que también a través de ONGs y de aportes internacionales de ONGs o de organizaciones sociales se podría estar lavando dinero en este país y que no existen regulaciones para poder perseguir esa tendencia. Y si fuera así, Paola, ¿cuál sería, claro, un cálculo especulativo de ese monto? Lo ha hecho Valentina Centeno diciendo que son 30.000 millones de dólares, que es algo que suena a un monto tremendamente absurdo. Dicen que se va del país, o sea, después de esa bomba todavía nos explica Valentina dónde están los 30.000 millones de dólares. O sea, yo creo que hay que tener cierto nivel de solvencia política para argumentar técnicamente lo que dices. Tú no puedes mandar una bomba de esas características y después decir que te vas del país a estudiar una maestría. Qué bien por ella, qué bien que puede. O sea, luego que el pueblo ecuatoriano le delega a representarlos en una designación popular, decidirse estudiar. Dicho sea de paso, la ley no se lo permite. Pero más allá de eso, todavía no nos han explicado dónde está la plata. Porque yo creo que cuando tú haces una argumentación de ese tipo debes tener suficientes elementos técnicos para sostenerlo. No lo han dicho todavía. Okay, pero esto es una discusión sobre los montos que se podrían manejar y no solo sobre la realidad de que podría estarse manejando de organizaciones de carácter social para estos propósitos. Fernando, nadie está en contra del control. Para eso existen las instituciones de control. Por Dios. ¿Dónde está la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria? Que dicho sea de paso, le entregan ahorita en esta misma reforma, le están entregando un montón de competencias que están por encima de la Constitución. Y se los dije en el Pleno. Miren, ojalá pasaran vergüenza solamente quienes introducen
artículos inconstitucionales, quienes violan la ley orgánica de la función legislativa. Justamente antes de conectarme aquí estaba mirando la audiencia de la Corte Constitucional. Es vergonzoso, es vergonzoso, vergonzoso. Pues están como gatos que se activan, tanto la defensa de la presidencia como de la Asamblea, viendo cómo articulan ideas para sostener algo que no tiene justificación. Entonces, esta ley tiene, mira, yo te diría, Fernando, que esta ley tiene exactamente el mismo futuro que las leyes que están siendo ahorita tratadas por la Corte Constitucional. Yo no estoy diciendo que no puedan existir asociaciones que se puedan crear con ese fin, pero ¿dónde están, pues, los sistemas de control? Discúlpame, actualmente en el país se supone que existen normas para evitar el lavado de recursos. A Fito le incautaron un montón de plata con empresas, bienes, y oye, y muchas de las empresas legítimas que hace la superintendencia de compañías, ¿qué hacen? Pues por hacer su trabajo e identificar los dineros ilícitos. Lo que te digo es que así como pueden existir organizaciones, asociaciones que se pueden prestar para ilícitos, que deberían existir mejores controles, y esta ley no necesariamente está hablando de controles. Está diciendo claramente, va por otro ámbito, pero no habla de controles. Entonces, nos encantaría que también tengan esa rigurosidad con la banca. Porque esto es histórico. Aquí, los narcotraficantes, los que hacen cosas ilícitas, desde el crimen organizado no tienen la plata bajo el colchón. La tienen en los bancos. Están en los bancos. Y entonces ahora deciden virar los flashes contra asociaciones que, insisto, se tiene que controlar. Nadie está diciendo que no, la transparencia por sobre todas las cosas. El tema es la criminalización y los excesos porque sabemos para dónde disparan, para dónde van. Organizaciones de mujeres, mismas organizaciones que defienden el agua, que defienden la minería, o personas que no estén de acuerdo con algún proyecto estratégico que sí quiere impulsar este gobierno, preso contigo. Entonces, están metiendo a justos y pecadores allí. Y eso es lo que vemos y vislumbramos en esta norma. Y eso es clarísimo. Ahora, me decías, mira, va a seguir el mismo camino que las otras. Hablabas también de las audiencias. Yo también encuentro insuficiente, por no decir vergonzosa, la participación de los abogados, tanto de la Asamblea como de la Presidencia, ¿no? Y ambos en la misma línea, defendiendo al presidente como si no fueran instituciones distintas. Y concuerdo contigo en que probablemente jurídicamente era previsible esto y lo es también en este nuevo cuerpo legal. Pero también hay una previsión política. Todo esto funciona dentro de un espectro de la política y dentro de cronómetros de la política. La Corte ha sido marcada como el nuevo enemigo interno y cualquier resolución que se dé se va a dar en bajo ese relato. Paula, ¿existe la disposición de crear un escenario justamente para condicionar las resoluciones de la Corte? Y dicho eso, ¿cómo se podría salir de ahí sin tener una afectación directa sobre la institución, sobre la Corte Constitucional? Porque al final, marcada como enemigo, no importa lo que resuelva, siempre va a ser insuficiente si no se atañe directamente a los caprichos de Carondelet. Mira, Fernando, yo siempre he sido muy pragmática, he hecho mis críticas a la Corte Constitucional en su momento. Yo creo que el mayor beneficiario de la Corte Constitucional ha sido Noboa. El mayor beneficiario de los fallos de la Corte Constitucional ha sido Noboa. Le permitió ser candidato, le permitieron hacer lo que le dio la gana, le permitieron destituir a su vicepresidenta. Mira, nos pusiéramos a contar y hacer un checklist. ¿Quién ha sido el mayor beneficiario de la Corte Constitucional? Es justamente el presidente de la República. Y he hecho críticas, y lo hemos criticado, en ocasiones la tibieza y la cinturita que la Corte Constitucional ha tenido en ciertos momentos de la historia. Pero también es claro, pues, yo no voy, porque yo tengo una opinión personal sobre la Corte Constitucional, a desoír y desconocer el rol que la Corte Constitucional cumple en este momento. Porque así dice la Constitución. La Corte Constitucional no es sujeta a control político. La Corte Constitucional cumple otros requisitos que justamente es la que interpreta la Constitución de la República, es respetar justamente la misma. Y en este momento mis opiniones, que pueden ser muy personales, no pueden ir por encima de la institucionalidad.
La Corte Constitucional es el último resquicio que nos queda, lo último que nos queda. Y creo que la Corte Constitucional, y valoro mucho que no necesariamente pase las críticas por personas si son pro o anti, porque todo pasa por eso. Y creo que cuando ya ves y escuchas y lees que organismos internacionales están alertando sobre los excesos del Ejecutivo contra la Corte Constitucional, pues obviamente te das cuenta que aquí algo está mal. Y la Corte Constitucional, más allá de las amenazas, de las marchas, de todo lo que, del intento de que le quiten el edificio, tiene que cumplir su rol. Debe cumplir su rol. Mira, los libros de historia siempre son, este momento de la historia lo recordaremos y ojalá también los jueces de la Corte Constitucional estén pensando cómo quieren que los recuerden. Entonces, yo sí creo que esto es importantísimo en la coyuntura en la que vivimos. Que dejen de meter la mano, de presionar y de meter miedo. Es increíble que exista este tipo de acciones que vengan desde el mismo Ejecutivo y promocionada y ejecutada por ministros de Estado, por asambleístas, y esto debe cumplir su trámite, pero que también creo que no solamente lo hemos dicho nosotros, lo han dicho expertos y conocedores en materia constitucional, las leyes siempre estuvieron mal. Yo no sé ahora, decía el presidente de la Asamblea en su momento, vamos a defender cada coma de la ley. Qué pena porque las comas, los puntos seguidos y cada párrafo de esas leyes estuvieron mal hechas. Se los dijimos, se los advertimos y ahora lo que tiene que hacer la Corte Constitucional es fallar en derecho, nada más. Conversaba la semana pasada con uno de tus compañeros de bancada y yo le preguntaba, mira, dado lo que estamos viendo en Corte Constitucional con los proyectos ya aprobados, yo esperaría que las autoridades de la Asamblea, el presidente Nils Olsen y el resto de asambleístas de la bancada de gobierno, entiendan que esto es un problema de falta de deliberación. Es decir, si no escuchas al otro, no puedes identificar los errores y no puedes corregirlos. Y esperaba que en este debate se diera mayor apertura a las propuestas que ustedes habían marcado, tanto en el primero como en el segundo debate. ¿Cómo has percibido tú? ¿Hay algún cambio? ¿Se perciben también ciertas grietas, ciertas fisuras en el bloque de gobierno? ¿Esas fisuras están derivadas a que existe al menos un grupo de legisladores del partido de gobierno que intenta, mal que bien, ajustarse a los procedimientos legislativos de ley y tratar de llevar una deliberación más amplia, o esa carta, ese naipe ya está perdido, no va a poder suceder este escenario mientras se mantenga en la presidencia Nils Olsen? Mira, Fernando, yo quiero hacer una reflexión más profunda. Cuando tú armas una sábana con retazos, en algún momento, alguno de esos pedacitos cede y se va a hacer un huequito en esa sábana, porque no hay algo homogéneo, no hay algo lisito, como diríamos. La bancada de gobierno es eso, una sábana de retazos, de gente que viene. Es más, yo todavía no logro entender cómo asambleístas de Pachacuti pueden comulgar con el presidente de la República cuando hay temas que van directamente a afectar la razón de ser del movimiento indígena y de sus luchas. Pero bueno, entonces tú ves que esa sábana de retazos, en donde hay varios colores, sentires, intereses, se empieza a romper. Tú ves a un Esteban Torres, mira, a mí no me gusta hablar mucho de lo que pasa en el patio de al frente, porque a veces yo mismo soy crítica de que nosotros estemos dando paso a que se metan a nuestra casa, que revisen nuestra cocina, nuestra nevera, nuestra habitación y después nos andamos haciendo las víctimas porque nosotros mismos estamos dando paso a que todo el mundo pueda opinar sobre los problemas internos, que eso es otro tema. Por eso yo me cuido mucho de lo que digo sobre la gente de la vereda de enfrente. Pero es visible. Y te voy a hablar de Esteban Torres. Es un legislador con el que he caminado o hemos caminado, y cuando digo caminado porque hemos estado juntos en el Parlamento, creo que es uno de los asambleístas más cualificados que tiene el país
por su conocimiento, por su experticia, viene de una familia de políticos. Su padre, que yo sí tuve el gusto de conocerlo cuando fui alterna, porque obviamente yo vengo haciendo escuela en la asamblea desde que era alterna, entonces yo tenía la posibilidad de mirar esos debates donde el papá de Esteban Torres, un señor legislador, con los cuales no comulgamos en lo ideológico, pero a ti te daba ganas de ir a la asamblea, escuchar a Juan Cárdenas del lado nuestro y escuchar al señor papá de Esteban Torres del otro lado. O sea, a ese nivel te estoy diciendo de dónde viene Esteban Torres. Y hoy Esteban Torres es obviamente una persona que está completamente diluida en la oposición. Nosotros sí quisiéramos que lo dejen actuar, que lo saquen a la cancha, porque lo tienen sentado en la banca, como decimos en términos futbolísticos, hace rato, porque eso hasta ayuda el debate, ayuda a elevar el nivel, pero también entiendo, no sé cómo Esteban, siendo un abogado que es defensor de la institucionalidad y de la Constitución, sale a poner la cara sobre todo este desastre que genera la bancada de gobierno. Entonces, lo que te digo es que, como lo dices tú, yo creo que más allá por las discrepancias que puedan tener, que las desconozco, yo la verdad soy inmensamente respetuoso de lo que pasa en el patio del frente, pero el gobierno le está costando mucho, le cuesta mucho. Cada voto para estas leyes, viste que la ley que aprobaron, la de transparencia, cada vez votan leyes con así, ajustado. Y tienes a los operadores de gobierno llamando y tienes obviamente a los que cotizan sentados, haciéndose, esperando que los llamen o esperando que les digan cuánto es que le van a dar por cada voto, porque eso es lo que se conoce, que cada ley factura, y que factura fuerte. Entonces, por eso es que en este momento están incómodos, porque si 4 años, si recién llevan 3 meses, 100 días llevamos de Asamblea Nacional, y les ha costado tanto aprobar los mamotretos que la Corte Constitucional, insisto, si no dejan que les presionen políticamente, los va a tirar al tacho de la basura, pues esto les va a seguir costando. Y eso es evidente en una bancada que, en donde te digo, no tienen posibilidades de sostenerlo. Lo que aprueban con el rodillo, porque no es aplanador, es un rodillo, y eso es complejo, muy complejo. Ahora, yo comparto tu impresión de Esteban y ciertamente la comparto de su padre, ¿no? Yo en la Comisión de Justicia como asesor legislativo a veces me quedaba por horas luego de terminada la sesión conversando con Fernando Torres. Me parecía un tipo de mucha altura y de quien uno puede aprender y que siempre manejó su rol de asambleísta con mucha esencia. Esa es la escuela de Esteban y yo decía anoche en el programa de la noche que es mucho más ligero, ¿no? Digo, a ver, Esteban tiene el derecho de tener aspiraciones políticas, por ahí le ofrecieron ser una autoridad legislativa o algo por el estilo y luego lo han dejado de lado a don Esteban. Pero al margen de eso, tú mencionabas 2 cosas. Mencionabas el miedo y mencionabas que existe una operación política que está permanentemente por sobre los asambleístas. Y creo que la pregunta ahí va primero a consultarte de lo que tú has podido conversar, de lo que has hablado con otras autoridades de otras instituciones o con los mismos asambleístas que no son de tu bancada, o tal vez incluso con los de tu bancada en los pasillos, en el ascensor, en el estacionamiento, afuera del pleno. Podrías identificar que hay miedo. Hay miedo, es decir, estamos frente a un pleno legislativo donde existen votos que se dan por miedo, por temor. Mira, lo que pasa, y como te decía, esta sábana o esta cobija de retazos, pues muchos no necesariamente se han sumado al gobierno porque crean en el modelo de Daniel Noboa, es porque tienen rabo de pajas kilométricos. Y yo, como también elijo mis luchas y mis adversarios, no voy a nombrarlos porque yo en eso, hasta por salud mental, he decidido también elegir mis luchas y no voy a nombrar a tanto desagradable que han migrado a la bancada de gobierno. No lo hacen porque tengan convicciones o defiendan al gobierno de Noboa por convicción. Lo hacen porque son corruptos, porque cada vez que les mueven el frasquito, como digo yo, les activan cosas de fiscalía o los están persiguiendo. Y esas son cosas que obviamente son evidentes. O funcionan por el miedo o funcionan por el cusque.
Entonces, sí es evidente que al menos algunos asambleístas en votaciones importantes a veces se ausentan, mandan a subalternos. La misma ley de transparencia, Esteban Torres no estuvo su alterna. El asambleísta de Cuenca, que dice que ve fantasmas dentro de la Asamblea Nacional, tampoco estuvo por ahí. Entonces, si te das cuenta que hay también ya en algún momento se les va a caer el argumento. Ya no hay condiciones para que ellos puedan sostener todo lo que están aprobando dentro de la Asamblea. Y mira, Fernando, yo soy una persona de Estado. Yo soy asambleísta. A mí me encanta decir que soy asambleísta y reivindico todos los días mi rol de asambleísta, no solamente como un ente individual, sino también como una representante de un colectivo, de un movimiento. Y eso es importante a la hora de mínimamente sostener la institucionalidad. Esta gente no entiende de esos temas. Mira, en la asamblea anterior, porque nosotros venimos librando la asamblea de Yori, la asamblea de Crofle, que tampoco era una asamblea, tú sabes que Henry también tenía sus formas, y ahora la asamblea de Nils Olsen. Mira, alguien hace unos días decía, ¿será que esta asamblea es peor que la de Yori? Mira, Yori puede haber sido una pésima política, pero administrativamente la asamblea funcionaba. Hoy la asamblea administrativamente funciona. Una asamblea que no le paga a sus propios funcionarios, a las personas que nos ponen el café, a las personas que hacen limpieza en la asamblea no les pagan. Y eso habla mal de la primera función del Estado. Con eso te digo todo. Con eso te digo todo. Mira, eso es un termómetro para que te des cuenta de los niveles que se encuentra en la Asamblea Nacional. Y si vamos así, yo creo que esta asamblea va a terminar peor que la de Yori. Y cuando te digo eso, porque mira, es normal tener oposición, oiga, entiéndase, la oposición no es mala. Pero nosotros, Fernando, hasta siendo oposición, habían reuniones de bancada para decir, a ver, esta ley va a ir aquí. Nosotros defendemos estos artículos y estos artículos, esto es lo nuestro. Nosotros decimos, no queremos estos artículos, nosotros ponemos este texto. Ah, bueno, nosotros no vamos a dar pie a eso, votemos por separado. O votemos de esta manera. Hasta para decir nuestro discurso, ellos sabían con lo que nosotros íbamos a decir. Porque no estábamos de acuerdo, no nos escucharon nuestros aportes. Eso no pasa acá. No, y es más, ni siquiera debaten los textos con sus aliados o con los que compran. Esta gente no sabe ni lo que vota. A esta gente la llaman, tienen que votar a favor. A ese nivel. Veía ayer. La asamblea es una hacienda, un apéndice de alguna hacienda, porque así se maneja. Entonces, no hay escucha en la primera función del Estado donde se debería primar el debate de ideas, el debate político, no los insultos, no el escarnio, no. Debatamos, abramos la posibilidad de un debate en donde la gente sepa por qué sí, por qué no. No hay eso. Y no sé hasta cuándo van a poder sostener esto porque es inviable. Es inviable. Ustedes que están ahí lo perciben que se acercan a la inviabilidad de este modelo que ha venido imponiendo Nielsen en el Pleno. Es decir, ya se escuchan voces, así no sean las más cercanas a Nils Olsen y al gobierno, ya se escuchan voces que de alguna manera empiezan a entender que esta dinámica no puede resistir mucho más. La segunda vicepresidenta de la Asamblea últimamente no está votando con el gobierno. La que es actualmente presidenta de la Comisión de Educación, que también creo que fue parte de los acuerdos políticos, no siempre está votando con ellos. Quienes sí tienen una fidelidad con el gobierno son los asambleístas de la Amazonía, de la ala de Pachacutic, y algunos independientes, porque obviamente están entregados al gobierno. Hay otros independientes que actúan de manera distinta, y creo que el Partido Social Cristiano, que yo insisto, mira, con el Partido Social Cristiano siempre hemos estado en visiones políticas distintas, pero tú valoras cuando tienes a un señor como Alfredo Serrano, que viene del Congreso anterior, que hay gente que mira, por favor, hay debate, hay como decimos en mi tierra, hay condumio. Y a la larga tampoco están de acuerdo con muchas cosas. Y siempre que están pidiendo, por favor, votemos por bloques.
porque ellos están más cercanos a ellos que a nosotros, y a veces sí le aprueban algunas cosas y otras no, pero no, ellos prefieren como marcar esta distancia entre no, nosotros logramos nuestros votos sin ustedes y hágase lo que se tenga que hacer. Insisto. Claro, y eso marca también, de alguna manera, define cuál ha sido la conducta del gobierno y de su grupo legislativo, porque alguien que está tan ideológicamente cercano como Alfredo Serrano, lo he tenido aquí diciendo, mira, nos es natural pensar igual que el gobierno en esta determinada propuesta, pero no puedo votar por ella si no se vota por bloques, porque sencillamente el todo de la ley es una afrenta a la legalidad y al procedimiento legislativo en varias etapas. Son cosas elementales, Fernando, son cosas elementales y ahí no necesitas ser de izquierda o de derecha, cumple la ley, por Dios, cumple la ley, nada más. Entonces ellos están completamente cerrados a esa posibilidad. Creo que la mayoría del bloque parlamentario de ADN, al no tener experiencia legislativa, cometen muchos errores. Obviamente, si la línea la da Carondelet, ellos ciegamente votan como dice Carondelet, pero hay una gente que sí lee la Constitución, que medianamente se da cuenta que hay cosas que a futuro pueden pasar factura y por lo menos se frenan o por lo menos se los siente incómodos. Vuelvo y te repito, la figura para mí en lo político más visible que tiene ese bloque, en lo político, porque no hay que quitarle méritos a nadie, cada quien escribe su historia. Yo creo que Nils Olsen tenía la posibilidad de, más allá de ser un presidente de la Asamblea que venía un poco de por fuera de la política, que venía quizás con otra impronta, ese rostro afable, porque obviamente ellos pasan por esas cosas, del rostro, de la sonrisita, del tener un rostro que pudiera generar consensos. Yo creo que Nils Olsen está perdiendo una gran oportunidad de ser quizás el articulador. Yo lo que siento que también el gobierno no quiere que nadie brille. Y yo creo que Nils Olsen podría tener la oportunidad de tener su propia historia, generando un tipo de equilibrio, pero no es posible, porque obviamente si todo te viene desde arriba y se tiene que hacer como se dice que se tiene que hacer, más allá que violentes la Constitución, la ley y todo, es muy difícil. Entonces, estás también trazando el futuro, que no creo que sea muy prometedor, del presidente de la Asamblea con su bancada, porque a nosotros nos tienen, mira, no les puede gustar o no, nosotros le hemos dicho a la gente, esto está mal. A los funcionarios públicos, señores, van a eliminar el artículo 89 y vienen despidos. Acto seguido, 5,000 personas fuera y siguen sacando gente. Les dijimos, va a pasar esto con los temas de la salud, que no es de ahora, nosotros venimos fiscalizando la salud desde el periodo anterior. Mire la crisis. Entonces, nosotros no estamos declarando o estamos siendo una oposición que pretenda hacerle obstrucción al presidente de la República. Estamos alertando, no nos queda de otra, porque no nos dejan debatir, no hay posibilidades de un trabajo dentro de las comisiones. Y voy a guardarme para otro tema que está pasando con los grupos parlamentarios, voy a esperar, porque creo que ese podría ser el equilibrio que necesitamos sobre los grupos parlamentarios, que eso es otra atrocidad, pero no me voy a anticipar porque creo que todavía hay posibilidades de diálogo con el tema de los grupos parlamentarios en donde se están pasando igual por el forro la ley orgánica y la función legislativa, los mismos reglamentos sobre la constitución de grupos parlamentarios y grupos de amistad. Me lo voy a reservar. Y Fernando, te pediré yo mismo una entrevista cuando quiera hacer esta denuncia. Es lo que te iba a pedir, Paola, porque no puedes decirme acá que estés en la exclusión, pero no me lo vas a decir, por favor. Quiero votar todos los canales de diálogo político porque la Asamblea Nacional no puede funcionar así. No es posible funcionar así. Insisto, es evidente que controlan, que tienen los votos, pero guarden las formas, porque a la larga, cuando esta Asamblea se vaya al despeñadero, se van ustedes con ellos. Ténganlo por seguro que nosotros no vamos a estar ahí. Yo estoy de acuerdo con eso y yo esperaba lo mismo de Nils Olsen, pero el asunto es que el relato parece resistir todo esto, ¿no? Es decir, 5,000 funcionarios públicos a la calle, la gente no hace la conexión con el daño que se hace a esas familias y a la economía nacional, sacando 5,000 funcionarios públicos a la calle y a la propio funcionamiento del Estado en sí, sino que inmediatamente conecta con el discurso y va, sí, claro, son 5,000 vagos y siga mi presidente, ¿no? El relato resistiendo y en estos tiempos políticos, querida Paula, yo
veo que Nils Olsen todavía tiene cancha para seguir anulándolos en el Pleno, y por anularlos quiero decir darles poco la palabra, no pasar las propuestas de ustedes o pasar un cambio de orden del día propuesto por ustedes, pero luego poner a representar esa solicitud a otra persona que sí viene de su bancada. Y creo que la pregunta acá es, ¿cuánto afecta la identidad, si se puede, o cuánto están ustedes revisando este momento político en el que no pueden participar en la construcción normativa o no de forma adecuada, en la que cuando levantan procesos de fiscalización o les son capturados al vuelo por otras comisiones presididas por ellos, o en su defecto no les van, como en garantías constitucionales del ministro de Salud hace pocos días, o incluso en la de niñez que también presiden. ¿Cómo se puede reconciliar en este momento político la participación de la Revolución Ciudadana y de los grupos de oposición para que al menos su voz empiece a jugar en el mismo tono dentro de esta disputa de relatos que ellos parecen sostener hasta hoy bastante bien? ¿Sabes, Fernando? A ellos les falta lo que a nosotros nos sobra. A ellos les falta calle, a nosotros nos sobra. Y con mucha humildad les hemos enrostrado al gobierno, a la asamblea y al país todo el desastre que significa la salud. Y lo hemos hecho, por eso digo, con mucha humildad, porque a la larga esto no es un tema que lo tengamos que decir, bueno, fuimos nosotros. Hemos acompañado a la gente. Nos hemos ido donde hemos tenido que ir, a los hospitales, acompañar a la gente que está en emergencia, tirada y tendida en el piso, esperando días por una consulta. Nos hemos ido a acompañar a las mujeres que no pueden parir. Hoy el derecho a parir en este país se ha convertido en un privilegio. Ni siquiera puedes parir. Ya estoy pidiendo información porque se han incrementado las muertes de neonatos en el momento del parto de las mujeres. Esto es terrible. O sea, no puedes decir que una persona entre por salud en un hospital y salga muerta. Entonces, Fernando, con total humildad y transparencia, hay cosas que ellos no hacen, no saben, y que los trolls, que el TikTok y que las redes sociales no suplantan. Y es la calle. Y en eso nosotros tenemos mucha experiencia. Mientras ellos nos cierran los micrófonos en las curules, nosotros amplificamos nuestras voces y amplificamos las voces de la gente para que lleguen y digan lo que pasa. Yo soy periodista y la verdad te lo voy a decir con mucha... recordando la época en la que porque yo era reportera de calle, yo hacía comunidad. Yo lo recuerdo, por supuesto. Me acuerdo que en ese momento el municipio de Guayaquil con Jaime Boda a la cabeza nos odiaba porque obviamente nosotros andábamos metidos en todos los barrios, en los huecos, en los relajos, y tenía que llegar alguien del municipio a resolver el tema del problema que había, porque así se hacía la televisión antes. Y yo vi esa entrevista de Liz Valareso con el ministro allí y le abre cámara a su reportera para darle voz a la gente y yo dije, wow, esa era mi época cuando yo era reportera de noticias. Y tengo que decirlo con mucha, tengo que decirlo, lo de Teleamazonas es algo que debería hacer todo medio de comunicación que quiera escuchar a la gente, porque no vas a poder esconder una crisis que es visible y que no es de partidos, porque dice que todo esto es político, que estamos politizando no, la gente se muere. Y creo que eso es bueno que esté pasando, que luego que empezamos a hacer un trabajo sistemático de acompañamiento a la gente, estén dando los resultados que tienen que darse. Y nosotros vamos a seguir en esa misma lógica, Fernando. Que se hundan ellos en la asamblea, que se hundan, porque se van a hundir. Nada es para siempre. Y no es posible sostener a este ritmo una asamblea por 4 años. Entonces, mientras ellos nos nieguen la palabra, nosotros estaremos en la calle con la gente. Abriremos nuestras curules para que la gente utilice también el rol que tenemos nosotros como fiscalizadores para eso. No van a la asamblea, a nuestras comisiones, no quieren respondernos los pedidos de información, pero creo que la voz de la gente retumba mucho más fuerte. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo.
y es además la primera ocasión desde que la Asamblea está instalada o desde que el gobierno es gobierno probablemente, que son ustedes los que marcan la agenda, son ustedes los que los ponen a hacer cosas, ¿no? Voy a crear la comisión para determinar que si es que no hay medicinas. Creo que es un saludo a la bandera igual, pero bueno. No, claro, no, yo ahí sí voy a discrepar. Yo celebro, por supuesto, con emocionado aplauso que estas personas hayan llegado a la conclusión, ¿no? Y hayan tenido que formar una conclusión para llegar a la conclusión que si no hay medicina en la farmacia hay que comprar medicina. Es sarcasmo eso, ¿verdad? Eso es sarcasmo. ¿Cómo vas a creer? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Me parece maravilloso. Han entendido que si no hay medicina hay que comprar medicina. Celebro la mente que propuso crear una comisión para eso. Deberían darle más espacio. Dicho eso, creo que es la primera vez que el gobierno actúa en respuesta a algo que la oposición evidencia ante la opinión pública, y eso de alguna manera, tal vez muy tenue todavía, ¿no? Te estoy hablando de cómo se percibe desde acá, lo fortalece a ustedes, pero esa fuerza tiene que alimentarse también desde adentro, y ya han venido sucediendo cosas a la interna del partido. Yo quisiera saber también, sin entrar en detalle, porque entiendo que son discusiones que tienen que manejarse a la interna, quisiera saber si, digamos, cómo la están atendiendo. Es tan evidente que el propio Rafael Correa lo ha dicho en un evento en Europa. Sí, estamos atravesando un momento de crisis. ¿Cómo se lleva adelante la solución de una crisis interna cuando todo, además, en lo externo parece ser crisis, y una crisis que intenta además acallarlos, que intenta minimizarlos? Mira, y yo voy a coincidir con Rafael Correa. Nosotros somos campeones mundiales para flagelarnos, para autodestruirnos en los momentos en los que necesitamos serenidad y hacer lo que corresponde, hacer política. Política. La política se responde con más política. Es lo que yo entiendo. Y al menos, porque mucha gente está esperando que les hagan estatuas y reconocimientos, que yo hice y gracias a mí. Y yo creo que cuando un partido político empieza a personalizar su razón de ser, pues bueno, ya apaguemos la luz y vámonos a la casa, porque un partido político, un movimiento político, al menos como el nuestro, es una construcción colectiva y tiene que pasar por un debate ideológico de un redefinirnos en qué posición vamos a hacer política en este nuevo momento. Porque obviamente, y es en lo único que coincido, lo que ha dicho una compañera, obviamente que no es el país de Correa actualmente. Por supuesto que no lo es. Que lo destruyeron. Obvio, lo destruyeron. Destrozaron todo. Hoy es nuestra gente la que está mendigando que le entreguen la posibilidad de una cama en los hospitales públicos. Es nuestra gente. Y cuando digo nuestra gente, porque yo no tengo seguro privado. Yo tengo a mi mamá con artrosis degenerativa. Yo soy la que tiene responsable a mi madre conmigo. Ella no tiene un seguro y yo soy la que se hace responsable de mi madre, y yo sé lo que significa en este momento la salud pública para nuestra gente, para nosotros, de donde venimos. Entonces, creo que es importante esos mínimos para entender que obviamente no somos el mismo país, porque lo destruyeron, porque necesitaban destruirlo para ellos en este momento, que ya no hay salud pública, construir clínicas privadas. Entiendo que un yerno de Isabelita Novoa está construyendo una clínica que dice que cuesta como 200 millones, una locura. Hay una gran cantidad de inversión en clínicas privadas. ¿Cómo pones a Lama, que es el hijo de uno de los grandes empresarios que maneja la salud privada de este país, a controlar el IES? A ellos no les conviene, no es negocio para quienes lucran
de los derechos, no es negocio tener un sistema de salud que funcione. No es negocio. No es negocio para quienes lucran de la educación, porque las grandes universidades privadas son las que más les conviene que la educación pública no funcione porque ellos tienen plata. Y esas son cosas ideológicas. A mí no me jodas. Eso es ideológico. Y eso es lo que se tiene que discutir en este momento. A mí los personalismos en este momento me tienen completamente agobiada y por eso yo he procurado también guardar mesura, porque yo creo que uno no apaga una crisis o tú no apagas un incendio con combustible. Claro que hay una crisis. Y una crisis que en ocasiones la provocamos nosotros mismos, pero hay una crisis inducida, pues. Cuando el gobierno te marca la cancha, cuando el gobierno te implosiona, porque es evidente que el gobierno está haciendo esto, y no tratamos de generar un equilibrio para no darle chance y buscar otros mecanismos de contención, que eso es estrategia, pues eso es política. Pero sin embargo estamos nosotros ahorita a ver quién es más leal que otro, y esas cosas que yo creo que en una organización política como la nuestra, de tradición, de historia, y te cuento como anécdota, mi correo de Gmail se me colapsó, ya no me recibía ni un correo más, y dije, Dios mío, ¿qué hago? Y empecé a borrar cosas, y encontré unos archivos de diciembre de hace 7 años, que fue la última convención donde Rafael Correa estuvo aquí, la convención de Esmeraldas. Y te lo juro, Fernando, que fue un cruce de emociones, porque en ese momento, en donde estábamos bajo ataque, donde Gabriela Rivadeneira era la secretaria ejecutiva y Lenín Moreno era el presidente del movimiento, hemos tomado una decisión de expulsarlo. Y hubo una reunión de buró y el presidente Correa dijo, Paola, organiza la convención en Esmeraldas. Presidente, tú puedes. Yo no era autoridad. Ya habíamos roto. Yo no era autoridad. Yo era asambleísta alterna. Me quedé en el lado correcto. Le rompían las llantas a los compañeros que llegaban a la provincia, nos cortaron el internet, nos cortaron el agua. Hay tibios desde esa época. Los tibios no son de ahora, los tibios también vienen desde esa época. Yo no era directora provincial en ese momento y el director provincial decidió encargarme porque en ese momento él no quería asumir ese rol. Lo que te quiero decir es que un movimiento político que se olvida de su historia está, pues, obviamente sujeto a cometer errores en el futuro. Y yo en eso coincido plenamente con muchas de las ideas generales que el presidente Correa ha planteado en estos últimos días. Nosotros hemos sobrevivido a un ataque, o sea, son 8 años ininterrumpidos de persecución sistemática. Muchos compañeros se fueron no porque quisieron, muchos compañeros los persiguieron y han desequilibrado sus proyectos de vida, el proyecto político, ha sido muy duro. Entonces, si algo yo pudiera decir en este momento, y lo digo de muy buena onda, es que procuremos generar ese espacio en donde construyamos una propuesta ideológica, porque la disputa, o sea, Noboa es el neoliberalismo puro y duro, un gobierno con tintes fascistoides que no va a escatimar absolutamente nada para destruir a cualquier persona que se le ponga en su camino. Y está dispuesto a destruir hasta el propio pueblo. Y nosotros somos un proyecto del pueblo. Y eso requiere tomar atención en algunas tareas pendientes, Paula, de cara a la convención de octubre. Y a mí me gustaría saber cómo se han venido identificando esas tareas pendientes. Y yo voy a mencionar algunas que desde este espacio me parecen identificables. La primera, fortalecer la voz de la gestión. Existen alcaldías, existen prefecturas que están haciendo una muy correcta gestión desde la Revolución Ciudadana. No parece haber un solo bloque de funcionarios o de autoridades que puedan establecer una voz de defensa o un posicionamiento político. Entendemos los matices, entendemos deben coordinar acciones con el gobierno central, pero al final yo creo que ese es un aspecto a fortalecer. Lo otro, que es algo que incluso en estas últimas 2 votaciones se ha hecho muy evidente, si
la bancada de gobierno no se les hubiera llevado a 3 asambleístas, tan pronto se instaló la asamblea, probablemente las 2 últimas leyes no hubieran pasado, no hubieran contado con los votos. Mencionando únicamente estos 3 votos, Peña, Yajaira y Salazar. Entonces ahí también hay un planteamiento que hacerse, a ver, estamos llevando a la asamblea a personajes, yo lamento decirlo, pero que difícilmente brillan por cuenta propia, para que ocupen una curul en la asamblea y luego se cambian de vereda, tan pronto llegan y se sientan. Eso es algo que tiene que analizarse también más adelante. Mientras en la banca existen otros muy comprometidos, muy militantes y muy capaces que no han tenido esa oportunidad de tener acceso a ver su nombre en una lista. ¿Cuáles son las otras cuestiones que se identifican en este momento de dificultades políticas, de reposicionamiento, si se puede, también de voces internas y que deberían ser, desde tu punto de vista, pendientes que tienen que tratarse en octubre en la convención? Mira, todo el mundo es general en este tipo de situaciones y yo no pretendo hacer eso. Claro, estoy hablando con el periódico del día lunes. Yo soy militante y por eso te digo, yo he sido muy cauta y he tratado de esperar el momento que corresponda para poder justamente contribuir en una construcción colectiva de lo que necesita el país en este momento, sin dejar por fuera a ningún militante, a ninguna autoridad, sin dejar por fuera a nadie, porque yo lo reitero, Fernando, las crisis son oportunidades. Las crisis son oportunidades para reinventarte, las crisis son oportunidades para replantearnos cosas, las crisis son importantes. Yo ni siquiera veo esto como el fin de nada, es el resurgir, el renacer, porque sí, hay una sociedad que cambió, las formas de hacer política en el país cambiaron. Hoy hacer política se ha convertido en una, no sé, en una actividad de riesgo, así. Pero eso no implica que nosotros no tengamos que prepararnos para eso, porque tampoco podemos ceder al miedo. Hay mucho miedo. Fernando, no es lo mismo si te contara todo lo que nos hacen permanentemente y hay la gente que le da miedo y es comprensible. Yo creo que es necesario también dejar cierto nivel de libertad de acción porque las autoridades de la Revolución Ciudadana, si bien fueron electas por nuestra militancia, también tienen que cumplir con sus planes de trabajo. Tienen y deben cumplir para hacer la diferencia entre una autoridad de la Revolución Ciudadana y otro cualquiera. Y yo creo que en eso por mero contraste. Yo ahí quiero también decir, no hemos tenido seguramente esa capacidad de articulación para poder acompañar, sostener, hasta que el movimiento sea como un hilo conductor entre las autoridades y obviamente su trabajo, porque también las autoridades en muchos casos han estado bajo ataque y no hemos cumplido. Y cuando digo no hemos cumplido, porque yo soy parte del movimiento también, si bien no soy parte del buró ni estoy, pero esto no es un tema de decir fuiste tú y no, el tema es cómo recomponemos estos canales de construcción, estos canales de articulación y estos canales de mirar a un movimiento político hablando desde las necesidades de la gente, no las necesidades personales. O sea, a mí me preocupa mucho que estemos hablando sobre temas muy personales y no hablando sobre lo que está pasando con el país. Y a la larga nosotros nacimos siendo un proyecto político. Hablaba hoy con un amigo, un compañero que también fue parte de ese nacer que armaron el plan de gobierno en el 2006. Entonces primero hubo un plan y después llegó Correa. O sea, Correa nace con un plan, rodeado de gente, de ciudadanos que vieron en él la posibilidad de darle un giro total. Entonces, yo creo que los liderazgos son importantes y como Rafael Correa es muy difícil, porque líderes como él nacen una vez cada 100 años. Pero eso no implica que justamente esas cosas que en su momento fueron las ideas movilizadoras de este proyecto que movía a la gente, porque siento eso, que nosotros estamos más en la coyuntura y no estamos buscando cómo movilizar a ese nuevo electorado. Y esa es una gran verdad, porque en estos 8 años, en donde
Rafael Correa, su única arma de defensa ha sido Twitter. O sea, ¿sí entiendes? La única arma de defensa de Correa ha sido su Twitter y sus militantes y la militancia que lo apoya y lo sostiene. Ha sido la única manera. Entonces yo sí creo que hay que mirar hacia atrás para que no nos olvidemos de dónde venimos, porque yo creo que mucha gente se olvidó. Yo no me olvido. Y yo creo que lo que me ha hecho madurar políticamente es que luego que el presidente Correa, digamos, se fue, yo me dediqué a militar. A mí me persiguió Moreno, me persiguió Lazo, y luego de eso fui a la asamblea y hemos hecho una lucha incansable, pero la militar, uno siempre tiene que mirar hacia atrás, de dónde vienes, a quién representas, por qué luchas. Y nosotros no luchamos por nuestros temas personales o familiares, nosotros luchamos por esa gente a la cual también representamos. Y si nos desorientamos en eso y dejamos que la crisis inducida por el gobierno, sí, porque el gobierno metió mano también, pero la crisis que nos hemos generado nosotros por nuestra incapacidad de diálogo, por el ego de muchas personas que yo no sé dónde se perdieron, y cómo estamos generándonos una disputa estéril entre nosotros mismos cuando deberíamos ser en este momento la oportunidad de plantearle al país una propuesta distinta, porque sí, la sociedad cambió. Este país no es el de Correa, porque el de Correa era el segundo país más seguro de América Latina. El de Correa sacó 2 millones de personas de la pobreza. El de Correa no mataba a niños negros, les daba becas y les daba educación. El país de Correa dignificó a los pueblos y nacionalidades. Entonces, Fernando, a mí eso me tiene muy golpeada porque no entendemos lo que está pasando con nuestra gente. Yo, en realidad, me duele cada vez que vamos a Esmeraldas. A veces tienes que cargar hasta $100 en la mano porque la gente dice, Paola, ayúdame con esto, ayúdame con... Es duro el nivel de pobreza. La gente no come, no tiene trabajo y de remate la inseguridad es imposible. Entonces, ojalá la convención sea la oportunidad de reencontrarnos con nuestra génesis, que volvamos a hacer ese movimiento ciudadano que respondía a las causas de la gente y que dejemos de personalizarlo. Yo no, aquí todo el mundo está hablando que si sale uno, que si entra otro, señores, conmigo no cuenten para eso, porque obviamente a Luisa le eligieron en una convención y si la decisión de la convención es que haya un cambio, tiene que haber un cambio democrático, no con golpes de Estado, ni con golpes internos, ni con estas cosas. Porque Luisa como presidenta del movimiento y como candidata ha cumplido un rol. O sea, nadie se acuerda de la violencia que vivimos, y me incluyo, en campaña. Ha sido muy duro. Pero obviamente hay ciclos. Y yo sí creo que hay ciclos que cada uno cumple en su momento y que esos ciclos tienen que ir dando la posibilidad de reorientarnos para las necesidades que tiene el país, no que tiene una persona, no que tiene un alcalde, un prefecto, una prefecta, un dirigente muy respetuoso y respetable que tenga. Hasta el mismo presidente Rafael, que es nuestro líder vitalicio, pero tiene mucho tiempo que no está acá y seguramente a él le duele el país como nos duele a todos, pero obviamente los que estamos aquí sabemos lo que pasa, lo que sucede y es duro. Y hay predisposición, tú percibes una predisposición hacia eso, ¿sabes qué? Sí, a ver, aquí lo que toca es sentarse a hablar y si mientras no nos sentemos a hablar no podemos definir ni siquiera a quién le vamos a hablar, ni en la forma, en los métodos y en los modos en que vamos a dirigir ese mensaje. ¿Existe esa predisposición, Paola, en todas las partes? Debe haberla, si no vamos a terminar como Bolivia. En Bolivia la derecha llegó porque la izquierda no tuvo la capacidad de sentarse a conversar. Entonces, de acuerdo. Para mí la izquierda, y yo no quiero invalidar y deslegitimar a nadie, por favor, que se entienda, porque yo también creo que en esta etapa también ha sido importante reconocernos diversos, reconocer el liderazgo de Leonidas Issa, que, dicho sea de paso, mi solidaridad a la persecución, y a veces hay que vivirlo para entenderlo. Y lo que Leonidas está viviendo es lo que hemos vivido nosotros durante 9 años. Y no queremos que a Leonidas ni a ningún líder político social de este país le pase lo que nos pasa a nosotros, que tenemos a nuestra gente presa o la tenemos fuera. No queremos que pase, no queremos que pase con Leonidas y que no pase con ningún dirigente que decida contraponerse o oponerse a este modelo neoliberal. Entonces, sí tenemos que mirar, nosotros somos de largo el proyecto
progresista más exitoso de Ecuador. No lo digo yo, lo dicen las cifras, lo dice CEPAL, lo dicen quienes hacen evaluaciones de desarrollo. O sea, no lo digo yo, porque a veces piensa como que nosotros vivimos sobre las glorias pasadas. No, lo hicimos, pero es evidente que esas glorias pasadas tienen que quedar allí, como lo que hicimos. Ahora este país está casi en igualdad o peores condiciones que cuando Correa llegó a ser presidente. Y lo decía él con mucha tristeza. Decía, me duele que mi proyecto mayor, que ha sido mi país, quizás no voy a poder volver a ver a mi país en una senda de desarrollo. Y yo creo que esas tareas las tenemos quienes decidimos dejar la comodidad para incomodar al poder, para incomodar al status quo, para incomodar al sistema. No es normal lo que estamos viviendo en este momento en el país y creo que eso lo tenemos que interiorizar nosotros. Tenemos que empezar a interiorizarlo nosotros. Cuando nosotros dejamos pasar algunas cosas que no son ni siquiera legales, constitucionales, cuando legitimamos acciones como la de la Corte Constitucional, que yo jamás voy a estar de acuerdo que alguien de nuestra tienda política o de nuestra vertiente política legitime que se tenga que escuchar, que la Corte Constitucional tenga que escuchar a los ciudadanos. En fin, yo creo que son parte de los grandes diálogos que debemos tener, porque sí, yo creo que hay que generar esos espacios en donde también acompañemos a nuestras autoridades, tampoco nos olvidemos de la militancia y que también, si bien hacer una mirada hacia atrás no es para seguir viviendo de glorias pasadas, porque yo también estoy en contra de vivir de glorias. Cuando uno gana un campeonato, se prepara para ganar el siguiente. Ya ganamos los campeonatos. Acá y eso es lo que no superan, que les ganamos todos y democráticamente, en las urnas, con propuestas, con liderazgo, con gente que en realidad se estuvo preparada y capacitada para el momento histórico. Pero esas medallas y esos trofeos ya son glorias pasadas. En el fútbol, uno gana un campeonato y va por el otro. Pues bueno, creo que la Revolución Ciudadana tiene que prepararse para el siguiente campeonato. Y en este marco, Paola, primero querida Paola, agradeciéndote sobremanera tu generosidad. Tenía muchas ganas de conversar contigo hace tiempo. Quiero concluir consultándote. Mencionabas a Leonidas Issa, que ha denunciado espionaje con todo lo que hemos visto además en la audiencia de justicia indígena, donde se revelaban otros niveles de espionaje. Lo decía ayer también, se me escapa el apellido, pero creo que es Carvajal, del representante del Frente Nacional Antiminero, que hablaba ayer en Radio Pichincha. Juan Carlos, puede ser, se me escapa un poco el nombre, hablando de ciertos niveles de espionaje y de acoso sobre los representantes. Ustedes tienen evidencia de que ustedes también están siendo objeto de estos ejercicios de espionaje por parte de la policía y el gobierno. Bueno, se aprobó una ley, pueden hacerlo. Está suspendida ahorita por la Corte Constitucional. Pues hermano, ya. Bueno, yo siempre he sido como, la verdad, mi teléfono es súper aburrido, así que le juro que no va a encontrar mucho. Pero, o sea, para eso aprobaron esas leyes, Fernando. Para tener vía libre, para perseguir, para el espionaje. Imagínate utilizar policía para andar persiguiendo a líderes sociales, cuando estamos en las calles donde la gente está matando a gente y necesita a esos policías haciendo su tarea. Imagínate, estamos en el peor de los mundos. Pero, insisto, yo solidario con Leonidas Issa y con cualquier dirigente social que se oponga a este desastre que estamos viviendo. Por Dios, nos han deshumanizado. Estamos viviendo en el peor de los mundos. Cuando todos estamos, mira, cuando tienes un medio de comunicación exigiéndole a un ministro en televisión nacional, salud, medicamentos, cosas mínimas, nos han deshumanizado. Y es normal, o sea, normalizamos la deshumanización de lo que debería ser el principio fundamental por el que gobiernas, la vida. La vida no vale nada. Y si nosotros seguimos mirando para otro lado, no va a quedar nadie. Están acabando con la generación que nos iba a tomar la posta nuestra, no va a quedar nadie. Porque no solamente les están lavando el cerebro
Porque ha existido todo un proceso sistemático de adoctrinamiento, que eso tampoco ni siquiera lo estamos mirando, entendiendo. Hay un proceso de adoctrinamiento de los nuevos electorados que están en cualquier cosa. Y uno dice, pero ¿por qué perdimos aquí? ¿O por qué la gente no está mirando que esto le hace daño? O sea, no es tonto. Novoa está siguiendo un libreto. Y hay cosas mucho más atrás de Novoa para hacer las cosas como las están haciendo y con tanta celeridad. Y nosotros estamos disparándonos entre nosotros cuando deberíamos estar haciendo lo que corresponde. Entonces, Fernando, esto es de otros niveles. Y no esperemos, el país está destrozado, destruido. Aquí vamos a terminar recogiendo escombros, pero por lo menos garanticemos quienes ya estamos en una etapa, porque muchos de nosotros ya nos tocará. Me dolía mucho cuando Rafael decía, no voy a poder ver mi país con mejores oportunidades, y es doloroso porque es un hombre que ha entregado su vida por este país, como muchos de nosotros, a los cuales él invitó a ese proyecto. Yo no he militado en ningún partido político, yo creo que todo el mundo sabe de dónde vengo, que hay muchos compañeros de los medios que me dicen, Paula, tú te nos hiciste roja y no sé en qué tiempo, pero yo valoro mucho haber conocido a Rafael Correa en una etapa importante de mi vida que me ha hecho desaprender un montón de cosas y replantearme otras, y sé por qué milito, por qué hago política. Y yo ahí sí coincido con él. Tú no puedes tener acuerdos pactados con la gente que está matando a tu pueblo. No podría haber acuerdos pactados con quienes están criminalizando al pueblo pobre de este país, a los indígenas, a los negros. No se puede. Eso no significa que odiemos, significa que tenemos claro desde dónde nos ubicamos para hacer política. Y en eso no hay que perderse, no hay que perderse. Te agradezco tanto, Paola, la generosidad de tu tiempo, y qué gusto me da de verdad verte y saludarte y conversar contigo. Te mando un abrazo gigante. Te abrazo mucho, Fernando. Cuídate mucho. Igualmente. Chao, chao. Bien, Paola Cabezas, legisladora de Revolución Ciudadana, con quien analizábamos de manera amplia, ¿no? La situación de la asamblea, de su configuración, de las acciones que está llevando a cabo también Nils Olsen y los miembros de la bancada de gobierno en beneficio de los propósitos de Carondelet y en perjuicio incluso del propio procedimiento legislativo, la ley, la norma, el sentido común, el respeto a los derechos, el respeto a la Constitución, a las libertades, etc.